El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara el tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos, pudiéramos titularle a esta parte el Mesías ungido. Si bien el Señor Jesús hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y si bien se esperaba el regreso de los profetas, será Pedro el que, tomando la palabra, dirá que es el Mesías. Si bien tiene el título correcto, pero la descripción equivocada, porque cuando Jesús les empieza a hablar de su mesianismo, un mesianismo religioso, un mesianismo espiritual, no un mesianismo político-económico, pues empiezan a desanimar. Y quieren desanimar al Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Satanás quiere decir división. No quieras dividir mi proyecto de salvación a tu proyecto meramente personal. Si bien Pedro va a retomar el camino y se pondrá a seguir al Señor, preguntémonos nosotros: ¿quién es el Mesías para nosotros? ¿Qué tendría que hacer el Mesías para que nosotros le creyéramos? Pues no tendríamos que ir tan lejos. Él ya murió y resucitó por nosotros para poder llegar a donde Él está con el Padre y de quien salió del Padre. Te mando mi bendición, pidiendo que seas seguidor del Señor, no divisor del mismo. Desde aquí, desde esta capilla del Sagrado Corazón, en el Ejido del Alicante. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia. Amén, amén, amén.